Buenas tardes. Este video es para explicar sobre los ejercicios de la calculadora geográfica. Lastimosamente, lo que avanzamos en la anterior clase no se grabó más que un minuto porque estaba en la opción pago. Sin embargo, esperemos que esto salga bien. Bien, en el caso de los ejercicios que les di para que practiquen, les expliqué que no es una práctica todavía, simplemente para que practiquen, están los 4 casos que podrían darse. Está en primer caso cuando tengo que hacer una transformación de coordenadas de UTM a UTM. El sistema permanece siendo el mismo, pero va a cambiar algo más, que puede ser la zona, puede ser el dato. En el segundo caso, geodésicas a geodésicas, es decir que la coordenada va a seguir siendo grados, minutos y segundos, dependiendo también de la nomenclatura, decimales, etc. Pero podría estar variando el dato. En el tercer caso tenemos la de geodésicas a UTM, donde ya no solamente vamos a variar datum o zona, sino que ya el sistema de coordenada va a cambiar. Y por último, el caso 4, UTM geodésicas, que sería la inversa del anterior, ¿no? Cuando ya tengo yo un dato de coordenadas este-norte o UTM y quiero llevarlo a geodésicas o geográficas de grados, minutos y segundos. Les había dicho lo siguiente, aquí está la calculadora. Hay que considerar lo siguiente, que el lado izquierdo son para los datos de entrada. Entonces yo tengo que comprender el ejercicio, ver qué es lo que me está pidiendo. En primer lugar, identificar cuál de los 4 casos puede ser, de los que expliqué hace rato, UTM, UTM, geodésicas, etc. Y luego, ya que he identificado cuál es el caso, ver qué es lo que está cambiando. Si es el dato, si es la zona, si va a permanecer igual. Y el lado derecho es para los datos de salida, que también tengo que configurar. Entonces, antes de poder meter la información en estas casillas de aquí, donde se introducen las coordenadas, tengo que configurar los datos de entrada en la izquierda y los datos de salida en la derecha, previo análisis del enunciado. Ya en la clase, aquí están los datos de entrada y de salida que se identificaron, pero los voy a volver voy a colocar de color azul o un color más distintivo, rojo, para que ustedes vean los resultados, que sería como la respuesta al ejercicio, pero nos falta introducir en la calculadora y también en nuestra captura de pantalla para poder responder, como responderán en la práctica ya que les dé sobre la resolución. En el primer caso dice, en el año 1978 se realizó un levantamiento topográfico en la ciudad de Cochabamba. Se tomó la siguiente coordenada UTM. Aquí está la coordenada. Y me dice, se tiene que actualizar la información para poder ser trabajada este año. Entonces, los datos de entrada que se analizaron lo siguiente, que el sistema de coordenadas es UTM y queremos que también siga siendo UTM como dato de salida, ya que en todo el enunciado no se menciona o no me pide transformar explícitamente ni sobreentendido que yo quiero que cambie el sistema de coordenadas, es decir, que permanece simplemente el sistema de coordenadas. Pero sí me dice que fue el año 1978 que se levantaron los datos. Entonces, si yo puse 1978 es porque quiero realzar el hecho de que en ese año el dato no es todavía en S84. Entonces, podemos imaginarnos que es cualquiera de los otros dos que se tenía o se tiene todavía en Bolivia, que sería el PESAC 56 o el SAC 69. Me consultaron y me dijeron cuál de los dos sería. Por el año podría utilizar el SAC 69 también, y por la realidad de lo que se maneja es aconsejable el PESAC 56. ¿Por qué? Porque el PESAC 56 en realidad es lo que comprende toda la cartografía, toda la información en Bolivia, y mucha de esa información se sigue utilizando como PESAC 56, no se ha cambiado. Si yo fuera más explícita o diría específicamente que quiero que sea 69, lo diré, como vamos a ver en los ejercicios más adelante.
Pero, repito, si tengo que pensar en qué datum es el que teníamos que utilizar antes de WGS84 en el año 1978, sería el PESAC 56. Entonces, por eso, cuidado con las fechas de cuando se menciona que se realizó el levantamiento. Luego dice que esto se hizo en la ciudad de Cochabamba. ¿Para qué me sirve el lugar geográfico de donde se está haciendo el trabajo? Para poder trabajar con la zona UTM, especialmente si yo estoy haciendo transformaciones con UTM, ya sea de entrada o de salida, tengo que configurar UTM y zona. Entonces, Cochabamba es zona 19. Por lo tanto, aquí estarían ya los datos de entrada, UTM, zona 19 y PESAC 56. Ahora, cuando me dice actualizar, la palabra actualizado yo les mencioné que se refiere al hecho de que hoy en día se trabaja de una forma con las coordenadas. Y lo único que ha cambiado en realidad es que no utilizamos el PESAC 56, debemos utilizar el datum WS84. Entonces, si se fijan, los datos de salida son los mismos, el sistema de coordenadas, no me está pidiendo que cambie la zona, podría pedirme el ejercicio, no me dice eso, simplemente entonces dejo como zona 19 también el dato de salida, pero lo que sí cambio, porque tengo que actualizar la información para poder ser trabajada este año, es decir, con eso vuelvo a decir yo que necesito información actualizada, es el WS84. Entonces, ya teniendo cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida, analizando el ejercicio, voy y configuro la calculadora. Al lado izquierdo, los datos de entrada. Sería UTM, ya tenemos como UTM, pero entraremos igual ahí, definir sistema de coordenadas. Aquí fíjense, Universal Transversal de Mercator, y yo necesito que sea zona 19S. Entonces, busco la zona 19S y ahí está. El datum no va a ser WS84, va a ser PESAC 56, que acá está en la calculadora geodésica como PROSA Bolivia. Y ya estarían los tres datos que necesito configurar. Le dejo metros porque UTM es metro. Le doy OK. En este sector van a poder ustedes revisar si está bien, por si acaso tiquearon o teclearon en cualquier otra opción. Fíjense, UTM, zona 19, PESAC 56, tal como tenemos nuestros datos de entrada. Para nuestros datos de salida sigue siendo UTM, entonces nos vamos aquí a definir sistema de coordenadas a la derecha. En Group escogemos la opción UTM o Universal Transversal de Mercator. Luego la zona sigue siendo 19S, pero también la debemos colocar 19S. Y el datum WS84 lo dejo así, metro, OK. Fíjense, igual acá en el resumen, UTM, zona 19 y WS84 estaría correcto, tanto los datos de entrada como los datos de salida. Ahora solamente tiqueamos o colocamos, mejor dicho, la coordenada. Arriba el norte, abajo el este. El norte sería 8.075.809,46 y el este 783.353,72. Si está correcto el decimal de separación o el signo de separación de decimal, no habría problema. Si hubiera algún problema, aquí me va a salir error, me va a salir con rojo. Quiere decir que en su computadora tal vez el separador de decimales sea el punto y prueban con punto. Y ese sería el resultado. El segundo caso de geodésica a geodésica. ¿Cuál es el análisis? En geodésica a geodésica estamos permaneciendo tanto a la izquierda como a la derecha con la introducción del sistema de coordenadas de grados, minutos y segundos, pero hay que cuidarse con la forma de introducir los datos, es decir, la nomenclatura, y aquí la hemos resumido. La nomenclatura original es 14 grados, 50 minutos, 1 segundo, y el otro 64 grados, 54 minutos, 1 segundo. Bueno, yo le varié el segundo, recuerdo, para que no sea 00 y podamos utilizar todos los dígitos. ¿Qué estamos variando en los datos de entrada? Simplemente el datum, porque dice lo siguiente, el enunciado. Trinidad tiene la siguiente coordenada y dice bien claramente se necesita variar el datum a pesar de 56. Como las geográficas no tienen zonas, no necesito poner ni un dato de entrada de zona como en el primer ejercicio. Ambos lados son geodésicas. Entonces, el dato de entrada es WS84,
coordenada geodésica, y en salida va a ser también el mismo sistema de coordenadas, y lo que estamos variando es el datum con PESAC 56, ya que claramente dice que queremos que el resultado nos dé en PESAC 56. Entonces, esta sería la respuesta del análisis, no la respuesta completa, ya que la respuesta completa vendría con la configuración de la calculadora, la introducción de los datos, el resultado y la captura de pantalla en el caso de la práctica o del examen. Un simple análisis, llegar hasta donde está aquí nuestra hoja de Word, simplemente parte del ejercicio. El ejercicio completo es hacer el análisis, introducir los datos, configurar previamente la calculadora, darle convertir, hacer la captura de pantalla para que yo pueda observar cuál fue ustedes su resolución. Porque el análisis puede estar bien, pero el uso de la calculadora puede estar mal. Bien, sigamos. Entonces aquí configuro para el segundo caso, geodésica, latitud, longitud, datum de salida W84, ok, ahí está el resumen. Al lado derecho, otra vez geodésica, datos de salida, PESAC 56, lo busco, el PROSA en la P, está PROSA Bolivia. Resumen geodésico, PROSA 56. No voy a borrar estos datos del anterior ejercicio. Aquí es donde hay que tener cuidado. Antes, configurar también la unidad que está al lado del sistema de coordenadas, donde dice DET ahorita, porque lo que se aconseja es por la forma de usar continuo en los trabajos, es el DMS o el grado minuto y segundo, degree minute second en inglés. Ok, igual acá. DMS. Cuando yo hago el DMS, aquí en la descripción me sale cómo debo introducir los datos y cómo se entiende esa información. Me dice que el valor del grado tiene que estar separado por un punto, que no es un decimal. Aquí no importa si la computadora utiliza coma o si utiliza punto para su decimal, porque aquí simplemente el punto es un separador de la información o un separador de la nomenclatura de minutos, grados, minutos y segundos. Entonces, en esta nomenclatura, el punto me está separando el grado y todo lo que está a la derecha correspondería a los primeros dos dígitos a minutos y los restantes dígitos, que pueden ser 2, 3, hasta 4, porque puedo yo tener milésimas de segundo, corresponde a los segundos. Por ejemplo, ahí tenemos 45.1530, que se entiende como 45 grados, 15 minutos, 30 segundos. Y aquí ya se hizo ese análisis. Aquí yo tengo 14 grados, 50 minutos, 1 segundo, que se escribiría de esta forma, 14.50001. Y para 64 grados, 54 minutos, 1 grado, se escribiría 64.5401. Ahora aquí hay que acompañar, me faltó colocar por el hemisferio. En el caso de la latitud, como hablamos de Bolivia, sería latitud sur, y de la longitud sería longitud oeste. Fíjense, ahí está la S y acá está la W. Y teniendo el cuidado de que haya un espacio entre el número y la letra, entre el último número del segundo y la letra. Eso introduzco acá, 14.5001 espacio, y pongo el hemisferio, S para la latitud, y la longitud 64.5401, espacio W en inglés de oeste, west, que significa oeste, y si está correcto, convertir. Fíjense que como no hubo ningún error, me salió correctamente con colores negros, que me dice que está bien. Si tuvieran algún problema, tal vez ustedes, porque no están colocando el punto, que repito, para la nomenclatura de latitud y longitud, el punto no es un separador de decimales, simplemente se está utilizando para hacer la forma de escritura de la latitud y la longitud. Entonces deben utilizar el punto sí o sí, por más que sea cualquier otro separador de decimal. En el resultado, ¿cómo se lee eso? 14.49, acá ya lo pusimos. Se lee como 14 grados, 49 minutos, 47,89 segundos, sud, y para la longitud, que me sale 64.53, 55,49, se lee como 64 grados, 53 minutos, 55,49 segundos. Entonces, esa sería la resolución del segundo caso.
Para el tercer caso, considerando una transformación de geodésicas a UTM o de coordenadas de grados, minutos y segundos a coordenadas métricas, el enunciado dice, en la población de San Matías, aquí ya les estoy dando la pauta, San Matías les estoy diciendo el lugar geográfico para que podamos sacar la zona, en el departamento de Santa Cruz, un BM del año 1969, aquí como para que ustedes entiendan que yo quiero que ustedes utilicen el SA69, tienen las siguientes coordenadas, y le doy la coordenada geográfica o geodésica. Y le digo que se debe transformar y actualizar la coordenada a UTM. Al decir actualizar, acuérdense que con eso ya les estoy diciendo que si estaba en C69 o fue levantado en el 69 con ese dato que estaba disponible, hoy en día deberíamos tenerlo ya como doble de 84. Entonces los datos de entrada serían, como es geodésica, no tengo todavía zona, sería geodésica simplemente el sistema de coordenadas y el dato SA69 por el año. Pero si haya puesto yo otro año 70, 58, 62, tengo que entender que debo tener un PESAC 56 como dato para usar. En dato de salida va a ser UTM, me está diciendo que debo transformar a UTM, entonces va a ser UTM. Como es de San Matías, es zona 21S, y como debo actualizar y trabajar con los parámetros actuales, sería S84 el dato. Ahora nos queda nada más ir a la calculadora y configurar geodésicas, ya está, DMS ya está. Entonces, ¿cómo entiendo yo este 16 grados 22 minutos 27,68 segundos? De esta forma, 16.222768. Y eso coloco aquí, 16.222768, espacio siempre antes de colocar el hemisferio, en este caso sur. Y para el oeste me dice que es 58 grados 23 minutos 0892 segundos, lo que se entiende o se escribe como en la calculadora su nomenclatura 58.230892 espacio y la W del oeste. Le damos convertir y nos sale el resultado que también tiene la misma nomenclatura. 16.221441, perdón, antes de eso, no teníamos que transformar a geodésica, perdón, es a UTM, zona 21S, y el dato un doble GS84. Y aquí era SA69. Lo vamos a colocar. Ahora sí, disculpen por hacerlo rápido. Entonces, datos de entrada. Está correcta la nomenclatura, eso no hay problema. Lo que sí estaba mal era mi SA69 como dato de salida. Aquí tengo SA69 y perdón, como dato de entrada SA69 y como dato de salida UTM zona 21S y datum WS84, como tenemos aquí en el análisis. Ahora sí le doy convertir y tengo el resultado. Ustedes pueden agarrar y copiar, o yo lo voy a poner acá. No me deja copiar. Sin embargo, el resultado va a ser acompañado por la captura de pantalla. Cada computadora tiene una tecla, ¿no? En los Lacton sí suele ser el imprint que está en la parte superior al lado de suprimir. Y en las otras computadoras de escritorio está en el sector de los teclados esa tecla. Entonces ustedes le hacen una captura de pantalla y yo voy a ver esto como resultado. Vámonos al tercer caso. El tercer caso es UTM geodésica. Me da la coordenada y me dice que esta ha sido tomada el año pasado. Al decirme el año pasado, ya yo sé que esa coordenada tiene que ser WS84 porque el año pasado, 2021, manejamos el WS84. Corresponde a la zona de la ciudad de Yacuiba. Yacuiba, el lugar geográfico para saber la zona que voy a colocar. Y me dice que tengo que transformar a geodésica considerando un datum de salida o el datum SA69. Entonces, en el análisis, en los datos de entrada, DM, Yacuiba es zona 20, y si fue el año pasado, WS84. Dato de salida va a ser geodésica, aquí me dice transformar a coordenada geodésica. El geodésica no tiene UTM, pero sí va a ir variando el datum y específicamente me dice que tiene que ser con datum 69. Entonces aquí, para no equivocarme como el anterior, con calma digo
UTM, zona 20S y dato de salida, datum WS84. Ok, está correcto, tenemos igualito que en nuestros datos de entrada, en nuestro dato de salida geodésica y varío a SA69, Bolivia, SA69 Bolivia. Ok, entonces aquí introduzco los datos, arriba el norte, que sería 7.563.810,48 en mi calculadora, en mi computadora. El decimal es el separador, la coma, perdón, es el separador de decimales, acá 43,0324,48. Le doy convertir y tengo el resultado. Ahora, estos valores, repetimos que este punto no es un decimal, es un separador entre lo que corresponde a la coordenada, el grado, y entre los minutos y segundos. Entonces, si aquí tengo 22.014257, se entiende como 22 grados, 1 minuto, 42,57 segundos. Y en la longitud tengo 63.402863, que se va a entender como 63 grados, 40 minutos, 28,63. Ustedes en su resolución en la calculadora deben hacerme también esa resolución. Van a tener que acompañar en su resolución de la transformación a la forma como se maneja de grados, minutos y segundos, no como la maneja la calculadora. Si les sale así, entonces ustedes me deberán colocar 63, 40, 28, 63, igual acá con el caso de la latitud. Eso sería todo. También les voy a hacer lo que corresponde a googlear, lo que avanzamos ayer. Y aprovecharé de colocarles lo que vamos a avanzar mañana en la noche. 10:30 de la noche, es posible que si no hay problema con todos, si ya todos estamos listos antes de las 10:30, empecemos antes. Ya nos conectamos para eso.